Todos los días, bajo el abrasador o bajo la lluvia, cruzaba la ciudad con una lonchera en las manos. Demasiado pequeño para el peso de la misión, pero grande en el corazón que llevaba. Era solo un niño, pero ya entendí que la vida no esperaba que nadie creciera para comenzar a cargar. Mientras que otros niños jugaban en las aceras o regresaban de la escuela con coloridas loncheras, iba firmemente por el camino de tierra, equilibrando el almuerzo de su madre con ambas manos, como si llevara algo sagrado. Y en cierto modo, lo fue. Al borde del trabajo, ella lo estaba esperando. Uniforme sucio de cemento, cara cansada, se saltó tanto de pelear. Fue allí, entre pilares inacabados y vigas de hierro, que madre e hijo se reunieron durante unos minutos, un silencio de amor, un intercambio de miradas que lo decía todo. Pero nadie imaginó lo que ese chico vio, sintió y soñó. Porque, detrás de ese simple gesto, hubo un profundo deseo, cambiar todo. Años pasaron. Él creció. Y un día, sin que nadie lo supiera, regresó a ese mismo trabajo. Solo esta vez, no había lonchera. No había sol abrasador. No había terreno golpeado debajo de los pies. Lo que llevaba ahora era algo más. Algo que nadie esperaba allí. Algo que haría que tu madre se derrumbe en lágrimas, no con dolor, como muchas veces antes, sino de alivio. De orgullo. De victoria. ¿Qué habría pasado con ese chico de la lonchera? ¿Cómo dejó la miseria para convertirse en un instrumento de transformación? Y, más que eso, ¿cómo logró cumplir la promesa silenciosa que hizo en ese sitio de construcción? Esta no es solo una historia de superación. Se trata del amor que se resiste, sobre las promesas hechas en silencio. Y sobre una reunión que lo cambiaría todo. Prepararse. Lo que sigue, tocará tu corazón. Era una calurosa tarde de verano cuando todo comenzó. De aquellos donde el asfalto parece derretirse debajo de los pies y el aire casi no entra en el pulmón. En medio del calor, entre cuernos y polvo, Jonás caminó. Solo 8 años, delgado, con los pies agrietados de la tierra y su cara siempre cubierta por una mezcla de sudor y coraje. En sus manos llevaba una vieja lonchera, amasado por caídas y tiempo, pero dentro era más que comida. Había amor. Hubo sacrificio. Había una historia escrita en silencio. Todos los días era el mismo. Jonás dejó la escuela y fue directamente al sitio de construcción donde trabajaba su madre. No porque alguien lo obligue, pero porque él sabía que ella necesitaba. Ella era una cantera. Y sola, ella había mantenido el mundo en su espalda desde que su padre desapareció, tomando no solo el pequeño dinero que tenían, sino también la paz de la casa. La madre era una mujer de fibra. Se levantó a las 4 de la mañana, se fue antes de que naciera el sol y regresara cuando la luna ya estaba en la sombra en el patio trasero. Pero incluso agotada, todavía sonrió cuando vio a su hijo venir a la distancia con su lonchera. «Mi chico», dijo, abrazándolo con ese olor a cemento y afecto. ¿La comida? Simple. Arroz, frijoles y cuando era un huevo hervido. Pero para Jonás, entregándose eso fue como ofrecer el corazón en forma de apoyo. Sabía cuánto costó cada grano en esa lonchera. Sabía que a menudo, la madre dijo que había comido en el trabajo solo para dejar más comida para ellos en casa. Y creció así, aprender que amor es donar incluso cuando no tienes. Que fuerza no siempre proviene del cuerpo, sino del alma. Pero lo que nadie vio fue lo que pasó dentro de ese niño mientras cruzaba la ciudad. Miró los edificios altos e imaginó: ¿qué pasaría si alguna vez pudiera construir algo diferente? ¿Qué pasaría si algún día ya no tuviera que llevar tanto peso? Esta pregunta creció con él. Y sería ella, esta pregunta silenciosa, que luego cambiaría por completo el curso de esta historia. Pero el camino allí estaría lleno de dolor, humillación y opciones difíciles. Y ahí es donde comienza el verdadero conflicto. En la calle Dirt donde vivía,
Era conocido por un apodo que tenía más dolor que orgullo: el chico de la lonchera. Los otros niños se burlaron sin piedad. En el camino, se estaba burlando: ve allí, pequeño repartidor. En el camino de regreso, más risas, palabras más agudas: tu madre te hizo una motocicleta Motoboy. Pero él. Silencio. Ojos fijos en el piso agrietado. Corazón apretado, pero firme postura. Porque cada paso a ese sitio de construcción fue en realidad un acto de amor. Un ritual silencioso del que aprendió temprano que la vida no es justa, pero el amor puede ser lo suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier injusticia. Dentro, la madre continuó. Calado, cansado, doblado por el peso de las bolsas de cemento y las cuentas tardías. El casco era más grande que su cabeza, el chaleco de seguridad se agotó agotado, pero nada escondió la dignidad con la que miró la parada. Jonas lo vio todo. Vi cuando se afeitó las manos cuando consiguió su lonchera. Cuando ella sonrió, tratando de disfrazar el dolor en su espalda. Y cuando decía: está bien, hijo mío, vete a casa, mamá ya es suficiente. Pero no siempre llegó. Una tarde, lo inesperado sucedió. Jonas, como siempre, esperaba sentarse en un montón de arena, pateando guijarros cuando escuchó un grito proveniente del interior del trabajo. Corrió. Y ahí estaba ella. Sobre el piso. Desmayado. Los trabajadores intentaron revivirla. Un cubo de agua, voces confusas, correría. Jonas solo podía ver la mano de su madre, sin fuerza, sucio de concreto y sangre seca. En ese momento, el mundo se detuvo. El niño que solo tomó una lonchera hizo allí, en ese piso duro y sucio, una promesa que se quemaría dentro de él durante años. Voy a sacar a mi madre de aquí. Nunca volverá a llevar una bolsa de cemento en la vida. ¿Pero cómo? No tenía nada. Ni internet, sin suministros escolares decentes, sin ropa nueva, sin comida garantizada por la noche. Lo único que tenía era Will. No se enseña un deseo que no se compra, no se obliga a sí mismo. Voluntad de cambiar. Para revertir todo esto. Para romper el ciclo. Pero romper el ciclo es costoso. En los días siguientes, comenzó a estudiar solo. Tomé libros viejos en la basura de la escuela. Pidió restos en el cuaderno con hojas en blanco. Mientras los hermanos dormían, estudió con la luz de las velas, garabateando los cálculos en la mesa de la cocina. E incluso con tanto esfuerzo, la vida todavía estaba latiendo. Hubo días en que fue a clase sin tener algo para comer. Días en que pensaste en rendirte. Días en que vio llegar a su madre con los dedos hinchados y el cuerpo temblando. Pero no se rindió. Porque cada vez que pensaba en parar, recordó esa escena. Del cuerpo de la madre acostado en el piso. Del miedo. De dolor. Y especialmente la promesa. Fue este recuerdo el que lo hizo levantarse, incluso cuando la cama parecía más cómoda que cualquier sueño. Y eso es. Está exactamente ahí. Que la historia comienza a cambiar. Porque cuando el mundo te empuja hacia abajo, pero insistes en estar de pie, las cosas extraordinarias comienzan a suceder. Y el primer turno de la vida de Jonas estaba a punto de llegar. Los años pasaron en silencio. Y Jonas creció en medio del caos, sin problemas, sin lujo, pero con una fe que incluso el hambre podría sacudir. Se iba firme. Estudié con los libros que encontré en la basura de la escuela. Hojas desgarradas, cubiertas sucias, páginas faltantes, pero todo ganó significado en sus manos. A veces escribía fórmulas en la pared del hogar, con carbón, porque ya no tenía un cuaderno. Otras veces, leía a la luz de las velas, cuando no había dinero para pagar la factura de la luz. Y cuando terminó la vela, decoró en la oscuridad, la cabeza, con los ojos cerrados. Durante el día, hizo boquillas. Lavó un automóvil,
Pacabacán llevó de compras en la feria. Y con lo que ganó, compró pan en casa y lápiz para la escuela. La madre, incluso cansada, estaba orgullosamente silenciosa. Este chico va lejos, dijo, mirando el cielo. Pero nunca imaginé cuánto. Hasta un día, en medio de la clase, un maestro se acercó y dijo con una mirada sincera: Jonas, ¿alguna vez has pensado en hacer exámenes de ingreso para la ingeniería civil? Se estrelló. ¿Ingeniería? Era como si alguien hubiera preguntado si quería vivir en la luna. Tragado seco. Se rió nerviosamente. Maestro, apenas tengo dinero para el refrigerio. Pero el maestro insistió. Tienes lo que muchos hijos de personas ricas no tienen. Tienes hambre de ganar. Estas palabras resonaron en el alma de Jonas. Y ese día, decidió intentarlo. Sin crama, sin computadora, sin estructura. Solo con coraje, lápiz de tocón y libros prestados. Durante meses, estudió como una guerra. Dormió poco. Comí mal. Pero soñé en voz alta. Y luego, lo improbable sucedió. Aprobado. Con bolsa completa. En la misma universidad donde estudiaron a los hijos de los jefes de la madre. El primer día de escuela, entró en la habitación con los mismos pantalones que siempre. Cabeza erigida. Y en el cofre, la promesa vive. Un día cambiaré la vida de mi madre. Años después, diploma en la mano. Formado. Ingeniero. Tengo un trabajo. Se destacó. Se convirtió en una referencia. No por la apariencia. No para contactos. Pero para la historia que llevaba detrás de sus ojos y que nadie podía ignorar. Y luego, ha llegado el día. Regresó. Pisó ese mismo sitio de construcción donde entregó loncheras sudorosas. Pero ahora, en coche. Traje simple, carpeta en la mano y un corazón disparado sobre el cofre. Allí estaba sentada bajo la sombra de un árbol, esperando como siempre. No sabía lo que vendría. Jonas se acercó, sostuvo la mano de su madre. Y dijo con voz embarcada: Mamá, ¿recuerdas esa promesa? Hoy, ella se cumplirá. Lo que hizo allí cambiaría no solo su vida, sino de todos los que creen que el amor es más fuerte que cualquier miseria. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué preparó Jonas? ¿Y cómo fue la reacción de la madre al descubrir que había logrado su hijo? La respuesta está en el resultado más emocionante de esta historia. Pero ahora, no había lonchera en manos de Jonas. Hubo un proyecto cuidadosamente plegado con plantas detalladas, cálculos hechos a mano y el sueño impreso en cada línea. A su lado, la mujer que una vez llevaba ladrillos, cemento y el peso de un mundo que parecía colapsar, estaba allí, tomados de la mano con su hijo. Ella no sabía qué estaba por suceder. Pero sentí que este momento era diferente. En sus ojos, había algo que no había visto desde que su esposo se fue: la paz. Madre. Comenzó con una voz temblorosa. Esta casa es tuya. Fueron tú quien construyó esto aquí. No con ladrillos, sino con amor. No concreto, sino con sacrificio. No con máquinas, sino con fe. Ella trató de responder, pero falló. Las lágrimas cayeron sin control. Lágrimas pesadas. Viejas lágrimas. Lágrimas que lavaron años de dolor silencioso, noches de insomnio y platos silenciosos divididos. Jonas abrió los brazos y la envolvió en un largo abrazo. Allí, en ese momento, el mundo entero se detuvo. No hubo aplausos, ni audiencia, ni destellos. Pero había lo que muchas personas pasan sus vidas buscando: gratitud. Amar. Victoria silenciosa. Entró en la nueva casa como quien entra en un lugar sagrado. Y cuando vio su habitación con el nombre bordado en la almohada, cayó de rodillas. Gracias,
hijo mío. Sabía que ibas lejos, pero no sabía que me llevaría juntos. Y así es como una historia marcada por la pobreza, la lucha y el silencio. Terminó con dignidad, con honor. Y con un final que no podría imaginar una lonchera. Ahora dime. ¿Has hecho alguna promesa en silencio a alguien que amas? ¿Alguna vez has sentido que el dolor que vives hoy puede ser la fuerza que te impulsará mañana? Escribe aquí en los comentarios. ¿Qué promesa te gustaría conservar para alguien especial? Realmente quiero leer tu historia. Burbuja de diálogo. Y antes de irte, si esta historia tocó tu corazón, deja tu gusto, suscríbete al canal. Y compártelo con alguien que necesite creer que todavía hay tiempo para ganar. Porque a veces, todo lo que necesitamos es una historia real para reavivar la fe.